Bienvenidos a una de las clases más importantes en este módulo. En esta nos dedicaremos a tratar de ver qué es lo que necesitas para diseñar tu plan de negocios. Ya hemos pasado por un proceso muy largo, has entendido cómo funciona el sistema financiero mexicano, cómo planear, cómo diseñar al principio tu empresa y ahora vas a saber cómo presentársela a otras personas para tratar de obtener financiamiento. Es decir, en esta clase veremos el tema desde el enfoque del inversionista, quien pondrá el dinero para llevar a cabo tu empresa. Recuerda que el inversionista no solo se refiere a alguien de la iniciativa privada, también puede ser una institución gubernamental. Lo importante es que les digas por qué tienen que invertir en tu proyecto. Entonces, vamos a tratar 4 temas principalmente para que funcione tu plan de negocios y puedan invertir en él. Pareciera ser que una de las cosas más importantes en el emprendimiento a la hora de que los inversores deciden invertir o no en tu proyecto es el plan de negocios. Antes de empezar a mencionar los temas más importantes en el plan de negocios, tienes que saber que el modelo que vamos a desarrollar fue escrito por William A. Stallman, un profesor de la Universidad de Harvard. El plan de negocios, a diferencia de lo que muchos piensan, no tiene que ser lo más difícil en el proceso de emprendimiento, pero sí en una de las cosas que tienes que poner más disciplina. No creas que para que acepten tu plan de negocios tiene que estar lleno de cifras. Más bien, tiene que ser muy claro y preciso. De hecho, los inversionistas más inteligentes saben que un plan de negocios lleno de cifras no es completamente objetivo, sobre todo porque la gente que emprende un nuevo negocio es muy optimista respecto a las cifras sobre cómo van a vender o sobre cuál es el beneficio que les podrá obtener a corto plazo. Las cifras principalmente deben estar en el modelo de negocios, como vimos en la clase pasada. Un buen modelo de negocios presentará si el equipo es capaz o no de llevar a los inversionistas al éxito o al fracaso. Entonces, sin más, mencionemos cuáles son los elementos importantes que debe de tener tu plan de negocios. El primero es la gente. Después viene la oportunidad. Después hay que evaluar el contexto, para por último definir y medir cuál es el riesgo y cómo vamos a responder a ello. Todos estos factores son críticos para el inversionista para decidir si va a invertir o no en tu proyecto. El primero de ellos es la gente. Y aquí es muy importante que trates de hablar el lenguaje de los inversionistas. E incluso para muchos autores, este es el punto más importante para decidir sobre tu plan de negocios si va a ser exitoso o no. La gente es uno de los elementos más importantes para el inversionista. Incluso hay autores que dicen que es el más importante para decidir si tu plan de negocio será exitoso o no. En este elemento tenemos que hacer una descripción detallada de tu equipo, uno por uno, o en caso de que seas tú solo. Aquí lo que les importa a los inversionistas saber son las siguientes cosas. ¿Quién eres tú o quiénes son parte de tu equipo? ¿De dónde vienen? ¿Dónde han estudiado? ¿En qué son buenos? ¿Qué han hecho de manera profesional? Todas estas preguntas son importantes para saber si tu equipo es de verdad el correcto para llevar a cabo un proyecto como esos. Por eso es muy importante que a la hora de crear tu empresa selecciones muy bien a las personas, ya que si en tu plan de negocios muestras personas que efectivamente pareciera que no tienen mucha experiencia o no tienen mucho que ver con la empresa que estás desarrollando, es poco probable que los inversionistas inviertan en tu empresa. Sobre todo porque esto genera un valor agregado a la propuesta. Si hay gente que ya tiene experiencia en el mercado o en el desarrollo del producto, significa que puede crear más fácilmente relaciones en el entorno en el que se va a desarrollar la empresa. En la vida real, los inversionistas prefieren hacer negocios con empresas que ya están constituidas más que con startups, es decir, con empresas que apenas se van a constituir. La razón de esto es que las empresas que apenas inician son bastante impredecibles para ellos. Pero si en tu plan de negocios hay gente que tiene la suficiente experiencia o conoce el mercado, genera una certidumbre para los inversionistas de que no será tan difícil desarrollar o generar valor agregado a corto plazo a tu empresa. Debes de seleccionar de manera correcta si necesitarás abogados, contadores, ingenieros, diseñadores, etc. Hay muchos inversionistas que dicen, como lo dijo en su tiempo un autor famoso, nosotros no invertimos en ideas, sino en las personas. Si el equipo tiene las personas correctas, es fácil que si no han diseñado el producto que va a generar un valor agregado excelente al mercado, lo puedan cambiar.
Pero si desde el principio no se han seleccionado a las personas correctas, tal vez es muy difícil que sobre la marcha puedas generar un negocio o cambiarlo frente a los riesgos que le puedan surgir. El segundo elemento sumamente importante es la oportunidad. Después de que ya has definido a tu equipo, es importante para el inversionista saber cuál es la oportunidad que tendrá tu negocio. Es decir, cuál es realmente el valor agregado que puede generar tu producto o tu servicio al mercado, sobre todo si es un nuevo mercado y tu producto o servicio tiene la capacidad de cubrir todo el mercado, o más difícil aún, si tu producto o servicio entra a un mercado que ya existe. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué ventajas generalmente agrega tu producto o servicio? ¿Cuáles son las desventajas? ¿En qué mejora la vida de los clientes? ¿Cuáles son las ventajas o las oportunidades que se pueden encontrar en la manera en que vas a comercializar el producto, etcétera? Poner de manera correcta cuál es la oportunidad y de manera clara es fundamental para conseguir el éxito de los inversionistas. Tienes que saber cómo vas a llegar a tu cliente, qué tan difícil es llegar a tu cliente, cómo vas a hacer que tu cliente compre el producto, por qué habría de comprar tu producto y no otro, sobre todo si ya existe en un mercado. Y sobre todo, si tu negocio tiene la oportunidad de ser escalable, es decir, de reproducir su modelo o su plan de negocios hacia otros mercados o de reproducirse en otro tipo de regiones. Dentro del elemento de la oportunidad, deberías de ser capaz de realizar un análisis de tus fortalezas y tus debilidades, tus oportunidades y tus riesgos. Es decir, presentar todo un mapa a los inversionistas sobre por qué invertir en tu empresa. Debes tratar de describir una ventaja insuperable para el mercado o para tus otros competidores. Y esto viene de la mano con el tercer elemento que vamos a ver, que es el contexto. El contexto va desde factores que son mínimos dentro de tu empresa hasta factores que son macro, como los que te puede imponer la macroeconomía de cierta región o cierto país. Puedes encontrarte con factores tan simples como la competencia que tienes en el mercado, como ya lo hemos mencionado, o factores que pueden ser más graves y difíciles de llevar a cabo tu empresa, como factores macroeconómicos o leyes o reglas fiscales que tenga determinada región o país para desarrollar tu negocio. Para entender esto, un ejemplo muy claro son los nuevos servicios de transporte que se utilizan a través de dispositivos móviles como los celulares y las tablets. Este tipo de negocios ha generado un modelo y un plan de negocios que resulta ser bastante atractivo, pero el contexto en algunas regiones puede dificultarlo, ya que no existen leyes que regulen cómo pagan impuestos estas compañías o cómo pueden competir contra los empresarios tradicionales de ese mercado. Otro tipo de obstáculos que te puedes encontrar en este elemento del contexto son la inflación, el tipo de cambio o quizá las tasas de interés. Esto es muy importante, ya que si tu negocio está financiado por inversionistas y sobre todo por empresas inversionistas que tal vez no sean exactamente de tu región, puede repercutir mucho en cómo puede ir creciendo tu empresa a lo largo del camino. Y esto tiene que ver mucho con el cuarto elemento, que es el riesgo y cómo enfrentarnos a él. Este último factor es de suma importancia para los inversionistas, ya que les explica qué harás cuando se presente una crisis. Para William A. Salman, el autor de este modelo, poder manejar el riesgo y saber qué es lo que debes de hacer es como tener una fotografía del futuro o tener bien planeado qué es lo que puede pasar en el futuro. Y los inversionistas te harán muchísimo caso si representas varios escenarios y puedes responder a ellos de manera correcta y eficaz. Otro de los elementos que podrías incluir son los mismos riesgos que representa el contexto, como ya lo hemos mencionado. ¿Qué es lo que harás en caso de que se mueva el tipo de cambio o quizá el país caiga en una recesión? ¿Cuáles son tus estrategias clave cuando tus productores quizá no puedan proveerte todo, ya que la demanda aumentó? Todos estos elementos debes incluirlos o tratar de incluirlos al máximo en el documento para darle certeza a los inversionistas y una sensación de seguridad de por qué, a pesar de que pueden ocurrir riesgos en tu empresa, es una buena inversión. Por lo tanto, un buen plan de negocios debe poder evaluar los riesgos en los tres elementos que ya hemos visto: en las personas, en la oportunidad y en el contexto. Si puedes poner estos cuatro elementos de forma clara y concisa en un documento que le entregarás a los inversionistas, casi puedes garantizar que tienes otro paso en el desarrollo de tu empresa. Pero sobre todo, recuerda ponerte los anteojos del inversionista, es decir, pensar y tratar de hablar el lenguaje del inversionista. Es decir, es como una apuesta. Cuando tú apuestas algo, quieres saber
cuál es el riesgo en que incurres, cuáles son las ventajas que podrías tener y sobre todo cuál es la recompensa que puedes obtener. De la misma manera piensan los inversionistas sobre tu negocio. Trata de darles todas las herramientas a los inversionistas para que sepan por qué es bueno invertir en tu empresa. Diles cuáles son todas las ventajas, por qué es una buena inversión las personas de tu equipo y cómo vas a mitigar los riesgos. A continuación podremos ver los testimonios de algunos empresarios exitosos mexicanos que han sabido diseñar su modelo de negocios y su plan de negocios. Trata de identificar los 4 factores que ya mencionamos. Trata de identificar cuál es la gente, cuál es la oportunidad, en qué contexto se desarrolló su empresa y cómo han sabido mitigar los riesgos. Todo en realidad inició de la convocatoria de Henkel Innovation Challenge y a partir de ahí fui a una conferencia online sobre un muchacho en África que había desarrollado una forma de bañarte sin agua y platicaba todo sobre los problemas, las miles de enfermedades que se daban. Investigué un poquito más sobre mi panorama en México y vi que el Distrito Federal está muy lejos de no parecerse, en ese caso, a Sudáfrica, ¿no? Porque tenemos problemas iguales y con una severidad tantito abajo, pero más o menos lo mismo. Entonces decidí ver en qué gastábamos más nosotros los mexicanos y me di cuenta que en la lavadora, y decidí crear algo que pudiera reducir ese costo de agua. Yo creo que los pasos esenciales para desarrollar un producto es primero enfocarte en un sector que no conozcas tanto, pero que sepas que hay un problema. Después, encontrar una motivación, sea un concurso, dinero, o tener una empresa, alguna motivación. Y luego, el tercer paso inmediato es meterte más, totalmente sumergirte en ese contexto. Y cuarto, crear ideas, por más locas que estén. Y el quinto, que es de los pasos más importantes y los más difíciles, lograr obtener el equipo que realmente te apoye y crea en tu proyecto igual que tú. Primero que nada, las personas tienen que tener nuestra entera confianza, tiene que haber un vínculo entre esas personas y una vez que tenemos esa confianza, tenemos que tener un equipo multidisciplinario, o sea, no cerrarnos únicamente a los amigos, no cerrarnos únicamente a las personas que estudian la misma carrera que nosotros. Para crear una empresa, para crear una nueva idea, lo mejor es que entre más personas de diferentes especialidades se junten, mejor va a ser el resultado porque van a lograr un objetivo mucho más consistente, mucho más palpable y eso es como lo más importante. Para poder emprender lo más importante es confiar en una idea. Una vez que tienes una idea, de verdad tienes que creer en ella y que no importa todas las personas que te digan no vas a lograrlo, no vas a poder. Si tú crees en ella, tú puedes desarrollarla y continuar. El financiamiento viene después. O sea, ahorita actualmente existen miles de programas, tanto del gobierno como de las empresas, que te ayudan a poder desarrollar ese proyecto sin ningún problema. Las incubadoras dentro de las universidades, las incubadoras del gobierno, todo lo que es el Instituto Mexicano del Emprendedor. Y pues todas esas oportunidades están ahí. Los concursos de las empresas están ahí. Lo que nosotros tenemos que hacer es, una vez que tengamos una idea, confiar en ella, desarrollarla y presentarla. Recuerda que en todo el proceso del emprendimiento debes de ser muy consistente y muy disciplinado. Así que solo resta saber financiamiento. ¿Dónde conseguir financiamiento? Que será nuestra próxima clase. Gracias por tu atención.